Sí, prometimos que íbamos a hablar de esto porque la verdad es que hay muchas incógnitas, o sea, muchas dudas, inquietudes. De repente hay quien dice, no, 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 bueno, pues yo lo he escuchado, ¿no? Imagínate el retiro, sabrá Dios si llegue, ¿no? Falta muchísimo, regálamelos de vida, ¿no? O garantízamelos de vida y así se nos va. Exactamente, y es que el no planearlo, porque como dijimos en otros programas, que lo vemos muy lejos, y entonces como lo vemos muy lejos decimos, después lo hago, cuando en realidad es algo que se tiene que planear con tiempo. Había mencionado algo que es muy importante que las personas conozcan, que es Ley 73 y Ley 97. Tienes que saber bajo qué ley estás para saber cómo te vas a pensionar. Eso es muy importante para empezar a tomar decisiones. ¿Y cómo lo? Sí, es muy fácil. Si tú empezaste a cotizar, o sea, a trabajar formalmente con tu nómina bajo un patrón, después del 1 de julio de 1997, eres Ley 97. Si empezaste a trabajar antes del 1 de julio de 1997, eres Ley 73. Tienes que identificar nada más eso, es saber en qué momento comenzaste a cotizar ante el seguro, ¿de acuerdo? Porque es importante, porque los que comenzaron a trabajar antes del 1 de julio del 97 tienen la fortuna de que tienen pensión. Ellos tienen pensión, pueden maniobrar, o sea, el gobierno les va a pasar una lanita mes a mes. Y a lo mejor estamos acostumbrados a que nuestros papás o nuestros abuelos pues sí tengan esa modalidad o esa posibilidad. Y nosotros, por ejemplo, yo que soy Ley 97 porque empecé a trabajar después de esa fecha que mencioné, pues yo no tengo pensión. Nadie de nosotros tiene pensión. Y ahí es donde viene lo preocupante porque muchas personas no lo saben. Muchas personas tienen el Afore y creen que con eso va a ser suficiente. Ya dijimos, no va a ser suficiente. Y entonces de ahí parte la importancia del ahorro para el retiro, de un plan personal. Tú te tienes que ahorrar. Si no, te vas a llevar una desagradable sorpresa. Si eres Ley 97 y no ahorraste y solamente vas a tener tu Afore, te vas a llevar una desagradable sorpresa al final de tu etapa productiva porque no te va a ser para nada suficiente. ¿Y sabes qué? Que aparte son las personas jóvenes adultos, que si no tienen esa información siguen pensando, es que mira, mi mamá se pensionó y yo tengo un buen trabajo y gano bien. Pero ya no estás en la misma ley, en la misma modalidad, ya no estás en el mismo régimen. Si no sabes eso, es lo que digo, que la sorpresa desagradable te va a caer como un balde de agua fría cuando digas, oye, pero ¿por qué a mamá sí le tocó y a mí no? Es que son leyes distintas. O sea, es que no nos informamos, ¿no? Por Claro. decirlo así. Ajá, entonces, ojo con esto, porque sí hay mucho que hacer, ¿no? Si lo decimos así, aquí y ahora, ¿qué hago? Bueno, necesitas identificar cuáles son las características de una buena estrategia o de un buen plan personal de retiro. O sea, ¿cómo lo hago? Si ya tengo la intención, si ya tengo el hábito y me preocupa el futuro que vaya a tener, ¿cómo lo empiezo? Bueno, ahí te van algunas características para ti y toda tu audiencia que pueden servir para que tú puedas empezar a crear un buen fondo para tu retiro. Lo primero es considerar que hay incentivos fiscales incluso. Por ejemplo, te puedes ahorrar impuestos. Incentivos fiscales suena como muy... Sí, a ver, ¿cómo? ¿Qué fue eso? El gobierno sabe que no te va a dar pensión y entonces a cambio de eso te dice, ¿sabes qué? Si tú te ahorras para tu retiro, te dejo que te ahorres impuestos. O sea, puedes ahorrar dinero y el gobierno te regresa impuestos al final del año, o el gobierno dice, ¿sabes qué? No te voy a cobrar los impuestos sobre los rendimientos que genere tu inversión del fondo para el retiro. Saber que le podemos sacar provecho. El gobierno te ayuda. O sea, con esos incentivos de decir, bueno, no te voy a cobrar tantos impuestos, ¿no? También otra cosa muy importante es que a pesar de que pensemos en largo plazo, sepamos elegir un buen producto que nos dé liquidez y flexibilidad. Y es que, ¿qué pasa si en el año 5 o en el año 10 necesito dinero? Y tu asesor te dice, no, yo te vendí un plan de retiro y no lo puedes tocar. No, caray, es mi dinero, lo quiero tocar. Entonces también podrías considerar que hay planes que te dan la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Por alguna razón necesito dinero y que lo puedas sacar, ¿no? Okay. O que puedas decir, yo ahorita puedo ahorrar 2,000 pesos al mes, pero a lo mejor en 5 años puedo ahorrar 3,000, o a lo mejor no puedo ahorrar, no sé qué vaya a pasar. Voy a hacer todo lo posible, pero si mi situación financiera de vida cambia, pues mi plan debe de ajustarse, debe de ser flexible, ¿de acuerdo? Entonces, el que sea flexible, el que tengas la posibilidad de tocar tus recursos es importante, el que conozcas que hay incentivos fiscales, que ya expliqué qué son, ¿no? Esa parte es muy importante y sobre todo que elijas el instrumento financiero correcto para que tu dinero esté invertido. Estamos hablando de ahorro, pero ese ahorro debe de estar invertido. O sea, no guardado en el colchón, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Claro, ya hablamos de que para qué es corto plazo, mediano. Esto estamos hablando de largo plazo. El instrumento correcto va a ser la diferencia entre que acumules un par de millones o que acumules 10, 12, 15 millones. Suena muchísimo, ¿no? Sí. Pero realmente, si lo planeas con tiempo
con una buena estrategia, con un buen producto y un buen acompañamiento, llegas con un buen fondo de retiro que te va a permitir realmente el decir, pues ahora sí, trabajé toda mi vida, le eché ganas, me fue bien, a veces mal, pero mira, mi fondo de retiro me va a garantizar que cuando tenga 50, 60, 65 años voy a poder disfrutar sin necesidad de preocuparme por efectivo, por Pero dinero. te das cuenta, tu retiro comienza hoy y lo decimos de manera literal. Luis, ya nos dijiste, es aquí y es ahora donde podemos empezar a trabajar para nuestro futuro, aunque lo veas súper lejano, va a llegar, ¿no? Y como tú decías hace rato que me encantó, ¿y de qué manera queremos llegar, no? Y queremos llegar muy bien. Luis, ¿cómo armar entonces? Ya nos dijiste algunas estrategias, ¿cómo armar el plan de retiro? O sea, ¿cómo puedo yo armar mi plan de retiro, por decirlo así? Sí, pues mira, primero es darle la importancia necesaria, porque muchas personas dicen, bueno, después que me sobre dinero, ¿no? Después que pague estas deudas. Y sí, claro que debes de saber hacer un presupuesto, pero también ya hablamos de que es parte de tu canasta básica, o sea, le tienes que hacer un espacio. No es, ya que me sobre dinero lo hago. No, pues a la mayoría de las personas, si les preguntas, a nadie le sobra dinero. Pues Tienes que hacer cosas en que invertir. Claro, y lo tienes que meter como forzoso a tus gastos fijos y decir, esto es importante porque es una meta futura que va a pasar. Espero que pase, voy a llegar allá y quiero llegar bien. Entonces le tienes que hacer un campito ahí. Ahora, ¿cómo lo armas? Bueno, vamos poniendo ciertos ejemplos. Hablaba de incentivos fiscales, flexibilidad y todo eso. ¿Cómo sé qué es para mí? Bueno, si por ejemplo, si eres un empleado que tú ves tu nómina y dices, oye, me están quitando un montón de impuestos, o sea, mes a mes me quitan impuestos y no tengo cómo hacer, o sea, el gobierno los retiene y listo. Un plan de ahorro para el retiro con incentivos fiscales donde se pueda deducir o exentar impuestos, ahí te podría ayudar muchísimo a que de esos impuestos que te están quitando en tu nómina, te los regresen al final del año, que una parte te la regresen. Eso que ya te quitaron, recupéralo a través del hábito de ahorro, a través del instrumento correcto, y que el gobierno te diga, ok, estás ahorrando para tu retiro, ahí te va un premio que te voy a devolver algo de los impuestos que te quité, ¿no? O que te cobre. Entonces, si eres un empleado, si sientes que estás pagando muchos impuestos, esa parte podría ser fundamental para que te ayude a armar tu plan de retiro, ¿no? Deberías de elegir algo así. Ahora, si eres como más un alma libre, emprendedor, quieres flexibilidad, tienes otro régimen fiscal que no te grava tanto, ¿no? Los impuestos no son un problema en este momento para ti, puedes elegir un plan de ahorro que sea totalmente flexible, donde tú puedas tocar tu dinero cuando tú quieras, que sí esté diseñado a largo plazo, pero que también te dé esa tranquilidad de que no estás adquiriendo una deuda o que no estás adquiriendo un compromiso así forzoso. Es una guía y es una sugerencia el que lo hagas durante muchos años. Pero también si en el año 5 te cansas, pues bueno, pues llévatelo, ¿no? Tú decides, pero que puedas armarlo. Entonces, si te sientes más como un alma libre, que sepas que no necesariamente el plan de retiro es forzosamente quedarte ahí 25, 30 años, 15. Tú manióbralo como te sientas más cómodo, ¿no? Y, por último, ejemplos. Empieza a tiempo. Por ejemplo, si tú ahorraras 2,000 pesos, tienes 25 años, ahorras 2,000 pesos a tus 65 años, acumularías más o menos 18 millones. Es muchísimo. O sea... 18 millones. Pero espera, si ahorras esos mismos 2,000, pero dijiste, no, ahorita no, me voy a esperar a mis 35 años para empezar, o sea, cuando tienes 35, a tus 65 no tendrías 18 millones, tendrías 6. Disminuye muchísimo. Ahora, si tú dices, no, yo hasta mis 45, ya que mis hijos hayan ido de casa y todo, ahí me preocupo, ok, los mismos 2,000 pesos durante de tus 45 a tus 65 son 3.5 millones. Cambió muchísimo, o sea, totalmente. Tu futuro comienza hoy. Entre más rápido, mejor. El impacto que vas a tener es totalmente un beneficio para ti. No estás comprando nada, estás ahorrando para tu futuro. Híjole, Luis. A ver, y si alguien quiere saber, a ver, Luis, ¿cómo le hago, no? O sea, ya vimos que sí se puede, hay miles de estrategias. ¿Dónde te pueden encontrar? Un WhatsApp que me manden 33 14 88 94 09. Un WhatsApp que me digan que me escucharon acá, les regalo una asesoría y hablamos. Perfecto. Gracias, Luis, por estar con nosotros.